Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de ingeniería química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Buenos días, yo les voy a hablar sobre el artículo de evaluación comparativa del rendimiento de almohadillas o empaques locales de enfriamiento evaporativo con almohadillas comerciales. Sobre datos del artículo, su lugar de publicación fue en la Asociación International Journal of Engineering, Trends and Technology. Fue recolectado del volumen 39, número 4, y publicado en septiembre de 2016. El artículo proviene de la India y sus autores son Kabala, Kumpavat y Nema, de la Facultad de Tecnología y Procesamiento de Alimentos y Bioenergía de la Universidad Agrícola de Anand en Gujarat, India. El contenido de la exposición aquí se muestra. Y un pequeño resumen general del artículo es que se realizó una configuración de prueba para evaluar el rendimiento de las almohadillas empaques, donde lo principal que se le evaluó fueron sus caídas de temperatura, la humedad dentro de la cámara de almacenamiento, donde se utilizaron 4 tipos de materiales. El primero fue Celdec, fibra de álamo, fibra de coco y fibra de madera. En general la velocidad de aire se mantuvo en 11.6 metros por segundo, el flujo de agua de 3 litros por minuto y el grosor del empaque de 100 milímetros en todas las pruebas, con las condiciones ambientales que variaron entre los 28 a 35 grados y con una humedad relativa del 33 al 67%. Una pequeña explicación sobre en qué consiste el enfriamiento evaporativo, donde nos dice que es un proceso que reduce la temperatura del aire mediante la evaporación del agua en una corriente de aire. El calor del aire que se sopla a través de una superficie húmeda en donde se encuentran estos materiales se utiliza para evaporar el agua, dando así una reducción de la temperatura del bulbo seco en el aire y un aumento en la humedad en el mismo. Dice que es un proceso de intercambio adiabático de calor sensible a calor latente, donde el enfriamiento por evaporación es generalmente más eficiente, donde la temperatura del aire es alta y con una humedad relativamente baja. Bueno, en el diagrama pues se ve básicamente los principales componentes, donde consiste en un panel de evaporación donde se encuentran el empaque, los materiales, una bomba de recirculación para el agua que produce un flujo constante para humedecer el empaque, una corriente de aire caliente y seco, y que al pasar por el panel de evaporación sale el aire frío y húmedo. Nos dice que es fundamental el empaque en este sistema de enfriamiento evaporativo, donde muchos investigadores han investigado sobre otros tipos de materiales en el que puedan ser de bajos costos. Por ejemplo, Captit en el 97 evaluaron el bate de ladrillo, el acerrín y la paja de trigo, donde el ladrillo dio una caída de temperatura de 4.2 a 8.8 grados y una humedad relativa de 85 a 98%. Mauría en 2014 evaluaron almohadillas de enfriamiento de celulosa, fibra de álamo y fibra de coco, donde la eficiencia de saturación más alta fue la de fibra de álamo, de 81 al 69%. Y nos dice que en general que estos materiales, los empaques son comerciales, dan los mejores números de eficiencia porque están especialmente hechos para eso, pero
por sus altos costos no son adecuados para, por ejemplo, para agricultores y ganaderos de bajos ingresos. Por lo que por lo que el artículo se justifica para investigar sobre materiales que puedan reemplazar estos. Y nos dice que los materiales y métodos, el material que debe de tener las siguientes características: debe ser suficientemente poroso para permitir el paso del aire, absorber agua y al mismo tiempo permitir evaporación en el sistema. Contar con una cantidad de área de superficie mojada durante el tiempo adecuado para que el aire y el agua entren en contacto para generar una saturación alta. Además de que debe ser un material económico y de fácil acceso de conseguir. Y se eligieron la fibra de coco y fibra de madera, donde estos en las áreas locales ahí de la India se utilizaban para combustible y que son son muy fáciles de conseguir y de un costo muy bajo o nulo. El otro material que se seleccionó fue la lana de madera wood wool, donde esta se utiliza en enfriadores de desierto, y los CELDEC que se limita solamente a invernaderos y algunos enfriadores de gran capacidad. La configuración experimental. Bueno, aquí dice que cada material, excepto el comercial CELDEC, se llenó por separado en un marco fabricado especialmente para este sistema, y que tiene una superficie activa de 900 por 300 milímetros y con un espesor que siempre se mantuvo de 100 milímetros. Y los principales componentes del sistema ahí se muestran en la figura, que el número 1 es la cámara de enfriamiento, el número 2 el empaque, el número 3 es el ventilador, el 4 es el tanque de agua, el 5 es el procesador de agua, el número 6 es la bomba y el número 7 es el ducto, y el número 8 es la salida del aire. Bueno, aquí nos dice que para calcular el rendimiento de cada material se fabricó una cámara de enfriamiento especial que tiene una capacidad de 150 kilos. Nos dice que la cámara es hueca de 2175 por 1450 por 1750 milímetros, y el conducto de transporte de aire de tamaño rectangular de 1200 por 100 milímetros y un soporte de empaque de 1200 por 100 por 300 milímetros. Bueno, y para registrar las temperaturas se colocaron 2 termómetros en la entrada y en la salida del empaque, herramientas para mantener el flujo de aire constante y un flujo de agua de 3 litros por minuto. También nos dicen que el horario que se utilizó para los experimentos fue de las 10 horas a las 17 horas, y también se midieron las temperaturas de bulbo seco del ambiente. Resultados y discusión. En la capacidad de enfriamiento nos proporcionaron datos para los materiales CELDEC, que eran de 2717 kJ por hora. Para wood wool fue de 3513 kJ por hora. Para fibra de madera fue de 950 kJ por hora, y para la fibra de coco de 820 kJ por hora. Bueno, aquí se puede ver de que la capacidad de enfriamiento de los últimos dos son ni la mitad de lo que proporcionan los otros dos materiales. En la eficiencia de saturación de los materiales nos dice que para CELDEC varió entre el 90.7% al 57.14%, y para el wood wool varió entre el 92.2% al 74%, y para la fibra de madera fue del 65 al 25%, y para la fibra de coco del 67 al 30%. Aquí nos dice que el punto máximo de las celdas de CELDEC el punto máximo de saturación fue para CELDEC
seguida de Woodwool, pero no hay mucha diferencia entre esos dos a comparación de los otros dos materiales que están muy alejados de estos dos. En la eficiencia de saturación nos dice que esa se midió dentro de la cámara de almacenamiento. Dice que el material que tuvo una mayor eficiencia fue de nuevo Celdec, pero el material Woodwool estuvo muy cerca de los valores que arrojó Celdec, mientras que los otros dos de nuevo se hallan muy alejados, y también al realizar las pruebas en condiciones donde el aire de entrada era más seco, la eficiencia de saturación aumentaba. O sea, y eso significa que hay una relación inversa entre la humedad y la eficiencia de saturación. También en la tabla 1 se puede observar el promedio de caída de temperatura, donde ahí Woodwool tiene una mayor a comparación de la celda Celdec, del empaque Celdec, de 9.75 para Woodwool y 8 grados para Celdec. Bueno, aquí está la eficiencia de las almohadillas Celdec, en la que las gráficas se muestran las temperaturas registradas comparadas a las temperaturas del interior y el exterior, con la diferencia de la humedad relativa dentro y fuera de la misma cámara. Ahí se puede ver las gráficas de las caídas de temperatura que proporciona el material Celdec, donde más o menos se mantuvo entre un 22 a un 24, de 22 a 24 grados. Y la humedad relativa estuvo variando entre el 53 al 74%, con un valor promedio de 70.63%. Luego, en el siguiente material de Woodwool, aquí su caída de temperatura fue mayor que la de Celdec, donde fue de 12.2 grados el punto máximo, y con un promedio de 10.88 grados Celsius, y con una humedad relativa promedio del 88 al 93%. Y con un punto máximo de una humedad relativa del 93%. Con estos dos datos podríamos decir que este podría reemplazar muy bien a Celdec. Bueno, para la eficiencia del wood saving de fibra de madera, en este material su eficiencia fue muy baja a comparación de los otros dos. Ese no tenía una gran caída de temperatura, más o menos de 3.25 grados en promedio en todo el experimento, y conforme pasaba el tiempo la temperatura no se mantiene, sino que aumentaba un poco, al igual que la humedad relativa. Para la eficiencia de la fibra de coco, se presenta datos muy similares a los de la fibra de madera, donde la caída máxima de temperatura fue solo de 3.88 grados y con un promedio de 3.5 grados, y se observa que la humedad relativa y la temperatura aumentaron respecto al tiempo, y nos dicen que esto fue debido a que la fibra de coco tiene una muy poca retención del agua y un menor tiempo de contacto que este material proporciona, reduciendo la caída de temperatura. Bueno, en el consumo del agua nos dice que entre mayor consumo tengan, significa que tiene una mayor eficiencia en la evaporación, y como el sistema depende del enfriamiento del sistema, ese tipo de sistema de enfriamiento depende de la evaporación, es muy importante conocer qué tanta agua consumen, y nos dice que Celdec fue el que consumió más agua, es el que tiene más eficiencia en esto, de 4.31 litros por hora en promedio, seguido de Woodwool de 3.64 litros por hora, y de wood saving y fibra de coco con 0.9 litros por hora en promedio de los dos, por lo que
o sea, podríamos decir aquí igual de que la Woodwood podría sustituir a Celde. Bueno, en conclusión, nos dice que se pudo observar una eficiencia de saturación del 90.7% para Woodward y para Celde del 92.2%, que los dos materiales ofrecen casi la misma eficiencia pero con costos muy distintos, pero igual no nos mencionan los precios, pero igual nos dice que es un material fácil de conseguir y localmente. Nos dice que los otros materiales fueron muy ineficientes en lo requerido para esas pruebas, con saturaciones por debajo del 68%. La caída promedio para Celde fue de 8 grados y para Woodward de 9.75 grados. Y entre la fibra de coco y la fibra de madera fueron de 3.5 grados, y que eran muy ineficientes a comparación de los otros dos. Y en los cuatro siempre se tuvo una humedad relativa encima del 80%. Bueno, es todo. Gracias.